Bien, muy buenos días, feliz sábado para cada una de las personas que están viendo este video en esta mañana de sábado. Estamos contentos de nuevamente poder encontrarnos con ustedes y poder compartir sobre el estudio de la palabra de Dios. Su servidor pretende presentar una serie, una serie de sermones con relación a la ley dominical. Creo que es algo importante que debemos tener en cuenta o tomar en cuenta para este tiempo, y es algo que deberíamos conocer a plenitud. Hay predicadores, no son muchos, pero hay predicadores que hablan sobre la ley dominical, y en esta ocasión vamos a profundizar un poco más en detalles que quizás alguien no haya presentado, pero antes de hacer este pequeño estudio, que no será hoy, el estudio de hoy es un preámbulo, es como digamos las bases. Tenemos que asentar las bases de los otros estudios que vienen a continuación para que podamos entender ciertos principios básicos para poder estar a tono y de a lleno con el tema de la ley dominical. Hay algo que debemos entender, y lo principal que debemos entender, estudiando la vida de Ocosías, vi que se encuentra aquí, en esta historia de Ocosías, que no es muy larga que digamos, y hay algo importante que nosotros deberíamos conocer a plenitud sobre un detalle que es para este tiempo. Así que vamos a orar. Les invito a que inclinen su rostro, aquellos que puedan ponerse de rodillas, el que esté, digamos, manejando, detenga su auto si puede, y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí frente a tu trono de gracia a través de los dispositivos, a través de distintas formas que podamos estar conectados en este día con tu Espíritu y con el sermón o el estudio de esta mañana. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe, que nos rodee, que esté entre nosotros y que nos haga entender el mensaje de hoy. Y más que entender, que nos ayude a tomar decisiones fundamentales e importantes para el resto del futuro de aquí en adelante. Te pedimos una bendición una vez más para cada oyente y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, agarren sus Biblias, vamos todos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. La pregunta es: ¿quién era Ocosías? Y obviamente me vas a mencionar a su mamá y a su papá, el rey Acab con Jezabel. Pero Ocosías fue, por así decirlo, el resultado de una mezcla. Y obviamente la gente va a decir: bueno, claro, de papá y mamá sale su hijo. La mezcla es que papá y mamá fue una mezcla. El papá representaba a Israel y su mamá a una pagana. Y la unión del pueblo de Dios con los paganos trae como resultado una generación que a veces se hace difícil de sacarla de su error. Y de hecho hoy en día lo que poseemos en la iglesia, lo que tenemos en la iglesia, lo que existe en la iglesia es el resultado de esa mezcla. ¿De cuál mezcla? De la mezcla del pueblo de Dios cuando se mezcló con personas impías que entraron dentro de la iglesia y han socavado la iglesia completamente. Y hoy vamos a ver detalles importantes sobre este asunto. Dice Elena de White, ahí ustedes tienen la cita en pantalla: este relato presenta sorprendentemente el desagrado divino en que incurren los que se apartan de Dios para dirigirse a los agentes satánicos. Una guerra con Moab y luego el accidente que amenazó su vida atestiguaron la ira de Dios contra Ocosías. Quiere decir que Ocosías llegó a Samaria cuando había una revuelta. No sabemos, ni los eruditos, ni la Biblia describe, ni el Espíritu de Profecía nos dicen exactamente qué pasó, si era que estaba huyendo, qué fue exactamente. Hay otras versiones que dicen por una celosía que cayó.
El asunto es que de ese golpe él quedó gravemente herido y quería saber. Y ahora ella está diciendo este detalle importante, es el desagrado divino en que incurren los que se apartan de Dios para dirigirse a los agentes satánicos. Vamos a conocer un poquitico el detalle del asunto con Ocosías. ¿Qué ciudad era Ecrón o a quién pertenecía? Porque Ocosías obviamente envió mensajeros a Ecrón a consultar a Baal-Zebub. Si ustedes van a Josué capítulo 15 versículos 20 y luego el 45, dice: esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. A Judá le tocó una heredad. ¿Cuál fue? Ecrón, con sus villas y sus aldeas, una de ellas. Así que Ecrón fue una de las heredades que le tocó a la tribu de Judá. Y en 1 Samuel capítulo 6 versículos 16 y 17 dice: cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y el contexto de este texto, ustedes lo conocen, fue cuando los hijos de Elí sacaron el arca de Silo y lo llevaron a la guerra, y los filisteos tomaron el arca, lo depositaron en la primera ciudad, y ahí tuvieron que irla sacando porque trajo maldiciones, trajo tumores y enfermedades a esa ciudad, y así llegó hasta la última, hasta Ecrón. Entonces Ecrón es una ciudad de los filisteos, que, o sea, primero fue una heredad de Judá, luego pasó a ser por mano de los filisteos. Ahora, ¿por qué de las 5 ciudades filisteas el rey Ocosías eligió a Ecrón y envió emisarios a consultar allá sobre su vida? Bueno, es importante esto, bueno, es importante los detalles. Ecrón era la ciudad a donde todos, aún desde muy lejos, iban a consultar acerca de su vida o de su salud. Ecrón no era cualquier cosa. De hecho, los consejos que los filisteos pidieron a sus sacerdotes, príncipes y sabios, a donde fueron fue a Ecrón. Y si ustedes se dan cuenta, cuando las vacas se alejaron con el carro y el arca dentro, cuando ellos vieron que se dirigieron en el camino hacia el pueblo israelita, se dieron cuenta que el asunto no fue al azar, sino que las maldiciones habían venido de Dios por parte del arca. Y dice que se regresaron a Ecrón. Ahora, ¿quién era Baal-Zebub? Y esto es un detalle importante para que sepamos exactamente a quién exactamente estaban adorando los habitantes de Ecrón. Es un nombre compuesto. Baal en hebreo significa Señor. Me llama la atención eso, porque nosotros en la Biblia conocemos un Señor, como dice Pablo, un Dios, un Señor. Y dice, este título que Satanás adoptó es el que hoy en día existe hasta hoy, Baal. Es por eso que en el libro de Ezequiel, y encontré este detalle importante, creo que para que te lo conozcan, en el original no estaba la palabra Tamuz, sino Baal, porque debido a que tendrían que traducir el nombre Baal en Señor, no la pusieron para que la gente no quedara confundida creyendo que estas mujeres lloraban al Señor, así que decidieron cambiar el nombre de Baal y poner a Tamuz. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del texto de Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. En realidad estaban endechando a Baal, pero tendrían que traducir al Señor. Y eso pudiera confundir, porque pudieran creer que se trataba del Señor, del Hijo de Dios. Así que la palabra que se usa para Señor, refiriéndose a Cristo en hebreo, es Adón o mi Adón, no Baal, ya que es igual a mi Señor también. Y eso es un detalle que encontré con relación al nombre de Baal. ¿A quién quería específicamente consultar Ocosías en Ecrón? Bueno, quería, de todas las deidades filisteas en Ecrón, se adoraba directamente a Satanás como Baal-Zebub a través de una hechicería en particular. De hecho, la palabra Zebub es moscas, o sea, el señor de las moscas. Habían muchas plagas de moscas en ese lugar, en aquellos tiempos, y ellos se lo adjudicaban a cada dios, cada cosa, a un dios. En este caso, al Señor, o sea, a Baal. Ahora, ¿cuál era la hechicería o el engaño perfecto que usaba Satanás como Baal?
En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 3 al 6, vamos a seguir la historia para encontrar el asunto. Dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y suba a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y la historia continúa, yo no lo voy a continuar, donde el rey pregunta: ¿y cómo era ese varón? Y cuando le describe la vestimenta, dice: ese es Elías. Pero resulta que hay un punto importante allí. Elías era el único que se hubiera atrevido a mandar para atrás a la guardia del rey y con semejante mensaje. Por eso el rey se dio cuenta que era Elías. Ahora, vamos al asunto. ¿Qué tiene de importante esta historia del rey Ocosías para nuestro tiempo? ¿Qué será lo que tiene de importante esta historia? Te pregunto: ¿qué es el brazo derecho del evangelio según el espíritu de profecía? Y ahora me doy cuenta, pienso que ahora te vas a dar cuenta por dónde voy a ir, estoy entrando. ¿Qué es el brazo derecho del evangelio según el espíritu de profecía? ¿Ya lo sabes? Listo. Vamos a ver la cita. Dice: la obra médica misionera es el brazo derecho, la mano ayudadora del evangelio para abrir puertas para la proclamación del mensaje. Y ojo, porque cualquiera creería que los asuntos médicos habría que traerlo y mezclarlo con la obra. O sea, para hablar más claro, la ciencia médica moderna habría que mezclarla porque se va a convertir en el brazo derecho de la obra. Y hoy vamos a entender un poquito con relación a esto. Dice la siguiente cita: puertas que han estado cerradas para el que meramente predique el evangelio se abrirán para el misionero médico inteligente. Dios alcanza los corazones por medio del socorro del alivio físico. Si la obra médico misionera es el brazo derecho del evangelio, hermano y hermana, ¿cuál será el brazo derecho del evangelio de Satanás? Y quizás quizás te asombres, pero quiero que sepas algo. Satanás no inventa nada nuevo. Todo lo que hace es copiar de Dios o ir en contra de lo que Dios ha establecido, usando el mismo propósito o la misma herramienta, el mismo atuendo, como quieras llamarle. Así que, ¿cuál será el brazo derecho para los engaños de Satanás? ¿Tendrá también Satanás una obra médico-misionera como su brazo derecho? Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Sabes cómo se llama esta obra por si no la conoces? Se llama farmaquía, de donde deriva o proviene la palabra en español farmacia, lo que tenemos hoy en día como farmacia. Ahora, ¿qué es la farmaquía? Bueno, si usted va a Apocalipsis 18:23, dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así que las hechicerías que menciona la Biblia, mayormente, la palabra que está detrás de esa, lo que al traducir esa palabra es farmaquía. Entonces estaría diciendo: por tus farmaquías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cuál fue el pecado en específico del rey Ocosías? Porque a veces creemos que simplemente Ocosías fue a consultar a un dios pagano. Es como ir a casa de un santero y vamos a consultar al santo de esa persona, o al santo que representa a esa persona, no sé. Y hoy en día pensamos que sería así la aplicación cuando el pueblo de Dios acudía a los ídolos, o acudía a las ciudades impías, o acudía a los sacerdotes o al Dios, o a un Dios impío.
Cuando digo un Dios impío, un Dios de los impíos, porque no existe un Dios bueno ni Dios malo, es un Dios de los impíos. Obviamente ese Dios de los impíos es consultar directamente a Satanás. Ahora vamos a leer la cita de Elena de White que dice: la historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. O sea que hoy en día miles están adorando frente al altar de Satanás. Y eso es lo que hoy tenemos que descubrir. Sigue diciendo la cita: el espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Yo no sé si usted está leyendo bien la cita. Si acaso para el video y vuelva atrás. Pero deberíamos entender algo de la cita. Y fíjense cómo dice. Me llama la atención. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas. Pero quiere decir que hoy en día se consulta a Baal igual que antes, pero de una forma más refinada, distinta, más moderna, como quieras llamarle. Más sofisticada, más disimulada, camuflajeada, no sé cuántas palabras podríamos usar. Siguiente cita. Hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas. Ve pensando con quién tú haces reuniones secretas. Las reuniones secretas no siempre se hacen en tu casa. No siempre se hacen en lugares oscuros. Hay reuniones secretas a pleno día y las realizas con algo o con alguien. Sigo leyendo. Sesiones secretas por las oscuridades y los prodigios de los mediums espiritistas. ¿Quiénes serán hoy en día los mediums espiritistas? Y siempre que oímos esta palabra, solamente nuestra mente se ubica a ir a consultar a alguien de la hechicería o del satanismo o de cualquier religión parecida. ¿Quiénes serán nuestros medios espiritistas hoy en día? Las revelaciones, sigo leyendo la cita, las revelaciones de estos mediums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Quiere decir que participas de lo mismo de antaño en una práctica que se hace de una forma diferente a antaño. Y Satanás se ríe cuando decimos, esa gente allá adoraban ídolos. ¿Sabe lo que es ir Saúl a consultar a la pitonisa? ¿Y sabe lo que es ir Ocosías a consultar a Baal, Zebú, Ecrón, esos dioses? Hoy en día se hace lo mismo. Y ese es el problema. Pero ¿en dónde y con quién? Por eso estamos descubriendo sobre la farmaquía, porque obviamente sobre el asunto que Ocosías fue a consultar no fue por un asunto de guerra, no fue por un consejo del reino, fue por un asunto de salud. Siguiente cita. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los medium espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Y ojo con esta palabrita teosofía. La teosofía viene del griego teos, que es Dios, y sofía, que es sabiduría. Es una religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundadas bajo ese nombre por Helena Blavatsky a fines del siglo XIX.
Y en un tema que tuvimos, el porqué de una profeta para este tiempo, ahí pusimos la fecha en la que surge, no sé si aquí en este slide lo pusimos también, creo que sí, en la que surge. Elena Blavatsky surge en el 1800 y algo, en el mismo tiempo que estaba surgiendo Elena de White. Ojo que el enemigo siempre introduce lo mismo para confundir, para que si introdujera algo distinto, la gente diría, no, no es eso, es esto. Pero si introduce lo mismo, que confundan lo que Dios trajo, entonces que confunda, que parezca original, la gente va a decir, bueno, ¿y cuál de los dos era el original? Y ese es el asunto. Sigue diciendo la descripción. En su obra La clave de la teosofía, ella explica que el nombre teosofía es uno de los tantos que se utiliza para designar a una sabiduría sin edad eterna, que no es otra que el conocimiento de la verdadera realidad. Del mismo modo que la ciencia no crea las leyes que rigen la naturaleza, sino que las descubre, la teosofía es la realidad, y los seres humanos van aprendiendo progresivamente porciones del conocimiento de esta realidad. A partir de 1875 se crea la Sociedad Teosófica, que tiene como uno de sus objetivos el estudio comparativo de religión, ojo, ciencia y filosofía, con el objeto de descubrir la enseñanza fundamental en cada una de ellas. El problema está en lo siguiente: si mezclas religión con ciencia y filosofía humana, y la ciencia, no, en la Biblia cuando se habla de ciencia se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, pero el mundo cuando habla de ciencia habla de otra ciencia. Así que si mezclas religión con la ciencia del mundo y con la filosofía del mundo, hay una mezcla abominable allí, y eso traerá un engaño fatal. La siguiente cita, porque vamos a ver, antes de leer la cita, donde ella habla de esta ciencia y la filosofía. Miren cómo dice esta cita: cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud. Así que la ciencia que se refiere el mundo es a la ciencia médica. Y yo traje algunas citas de la forma que ella se proyecta con relación a la ciencia médica, para que podamos ir entendiendo cuál es la posición de Dios, o cuál es la posición de Dios frente a la ciencia médica que poseemos hoy en día. La siguiente cita dice: los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Muchos de los que prescriben tales drogas no las tomarían ellos mismos ni las darían a sus hijos. Y de hecho yo soy testigo de lo que ella está diciendo. Trabajé en un hospital en uno de los estados de este país donde estuve viviendo. En ese hospital consulté a muchos médicos, logré intimidar con ellos y obviamente descubrí que hay muchos tratamientos, inclusive para el cáncer, que hoy en día se le aplica a la población que ni ellos mismos lo aplicarían. Hay tratamientos de drogas que se le aplica a la población que ni ellos mismos, ni para ellos, ni para sus familiares se lo aplican. Ahora, el problema de la teosofía exactamente ¿qué es? Porque estamos descubriendo que ya es la mezcla de religión con ciencia y filosofía humana, que quieren descubrir lo que ya existe y quieren enseñarte las cosas correctamente como son. Eso es lo que pretenden. Tienen una buena pretensión. Siguiente cita dice: algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación. Son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. ¿Hacia qué tiempo? Hacia el fin del tiempo de prueba. Ese fin de tiempo de prueba será para el pasado, ocurrió para el pasado, o será para el futuro nuestro, o para este tiempo ya. Porque estamos ya en el tiempo de prueba. Y vamos a descubrir que ya estamos en el tiempo de pruebas. Y lo estamos pasando por alto.
Por eso estos detalles es bueno conocerlos antes de entrar a la ley dominical, porque vamos a descubrir que nos enfocamos mal en la ley dominical o en algunos aspectos. Y al no descubrir exactamente en qué estamos fallando, estaremos teniendo una perspectiva o una idea equivocada o errada de la ley dominical. Así que cuando consultas a ciertos médicos, estaríamos consultando a los médicos modernos. Déjame darte un detalle. Trabajando en un part-time de limpieza de clínicas, descubrí con mi esposa que nosotros entramos en las clínicas a lugares donde muchas personas no pueden entrar. Ese lugar es la consulta del médico, o sea, la oficina del médico, donde él tiene sus cosas allí, que mucha gente no entra. Y descubrimos en esas oficinas, en todas las que hemos entrado, o las que entramos, descubrimos que todos tienen un símbolo de hechicería, o de paganismo, o satanismo, o de la religión, como quieran llamarle, en sus oficinas. Algunos lo muestran bien a la luz, otros medio ocultos detrás de cosas, y te das cuenta que cuando tú estás yendo a ver al médico, un médico digamos no cristiano, vamos a empezar por ahí, y después hablamos de los médicos cristianos. Cuando consultas a un médico no cristiano, estarías consultando directamente a un medium o un medium de Satanás. Es un instrumento de él. ¿Cuánta gente se ha vuelto dependiente de la ciencia médica? Y lo que le pasó a Ocosías, ya me imagino que vas entendiendo, es que se volvió dependiente de esa ciencia. Y no es que lo malo es volverse dependiente, lo malo es todo. Pero para colmo, el problema está en que la gente no consulta una vez, se vuelve dependiente de la ciencia. ¿Cuánta gente hoy en día confía más en la medicina que en Dios? He conocido personas que no se mudan al campo, por ejemplo, es la orden que Dios ha dado para todo el mundo, pero una de las cuentas que sacan, algunos dicen de qué voy a vivir, aquí yo estoy cómodo, allá voy a vivir de qué, vas a vivir por fe y de la fe. Pero la otra pregunta que me hacen es, mi seguro médico no funciona ya, y como este seguro médico no tengo ninguno. Hay personas que necesitan de un seguro médico, yo no estoy cuestionando tu seguro médico. Hay otros que no necesitan tanto, pero el punto que estoy haciendo énfasis es que lo importante es tenerlo y se hacen dependientes de eso, a tal punto que si tengo que obedecer a Dios, o sea, si tengo que echar por tierra esto para obedecer a Dios, prefiero no obedecer a Dios y quedarme con esto porque yo dependo de esto, me he hecho dependiente de esto, confío más en esto que en otra cosa, no consigo mi vida sin esto. Ese es el punto. No estoy cuestionando nada, no estoy dando un tema de salud, no quiero que me escriban en el chat de hermano, y en mi caso, ¿qué hago? Porque eso es algo que usted debe orar y Dios le va a contestar. Tiene que tener usted esa seguridad. Y usted, si escribe en el chat, ninguno, ni aún el administrador principal del canal, que es mi hijo, ni el resto de los administradores asociados, le va a poder contestar nada, porque nadie está capacitado para decirle, usted debe dejar de hacer esto o dejar de aquello. En realidad, si quieres poner a prueba tu fe, tiene que salir de ti. ¿Cuánto quieres forzar tu cuerpo? Tiene que salir de ti. ¿Cuánto quieres librarte de algo? Tiene que salir de ti. Yo no te puedo proponer nada. Así que, ¿a quién pertenece toda la ciencia que poseemos? En el tema que tuvimos, ¿cuánto le crees a Dios? Hablamos un poco sobre esto. Si quieren pueden ir a ese tema, los que han ido pueden volverlo a ver, los que no pueden recurrir a él, porque el problema está que nosotros no hemos entendido de dónde proviene la ciencia médica que hoy en día conocemos. Y por eso hablé de médicos cristianos y médicos no cristianos, porque el médico cristiano obviamente podrá tomar de la ciencia hoy en día solo el conocimiento de las funciones humanas o del cuerpo humano. Porque a un médico cristiano no se le ocurriría recetar las drogas que hoy en día consultan y que recetan los otros médicos. Y me estoy metiendo en un asunto complicado porque sé que hay gente que se siente ofendida por esto. La verdad es la verdad. No porque me ofenda deja de ser verdad. No porque no me guste deja de ser verdad.
Vamos a ver la siguiente cita. Un ministro dijo cierta vez que a él le habría gustado que Cristo hubiera sabido algo acerca de las ciencias. ¿De qué estaba hablando ese ministro?, pregunta ella. De las ciencias. Cristo podría haber abierto una tras otras las puertas de la ciencia. Podría haber revelado a los hombres tesoros científicos que les habrían servido de festín hasta el día de hoy. Y ojo que la cita dice podría. Sigue diciendo, pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos, no abrió esas puertas. Y la cita termina y yo te pregunto, entonces, si Cristo no abrió ninguna puerta con relación a ninguna ciencia, porque sabía que sería usado con propósitos impíos, la pregunta es, la ciencia que poseemos hoy en día, desde la científica hasta la médica, desde la geografía, desde todo, lo que poseemos hoy en día, ¿a quién pertenece? Toda ciencia, ¿a quién pertenece? Si no es de Cristo. Dios no tiene nada que ver con la ciencia que poseemos hoy en día. Por lo tanto, la ciencia que conocemos pertenece a Satanás. ¿Y cómo Dios llama a la ciencia que poseemos? ¿Sabe que Dios le puso un nombre? Dice esta cita, son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Y esa palabrita, esa frase, no la inventó Elena de White y Dios no se la reveló únicamente a ella. Ya existía. Ella cita 1 Timoteo 6:20. Y si vas a 1 Timoteo 6:20, Pablo le da un consejo a Timoteo aquí. Y dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así que obviamente esta ciencia humana es una falsa ciencia. Cuando dice Daniel, y la ciencia se aumentará, no está hablando de esta ciencia. La gente cree que es la ciencia del hombre. Y lo que se está refiriendo es a la ciencia, al conocimiento de la palabra de Dios. Es la única ciencia correcta y verdadera. ¿Por qué hablamos de esto y qué tiene que ver para nuestro tiempo? Ya conocimos que Ocosías tenía dependencia de la farmaquía de Ecrón. Ya conocimos que la teosofía es un engaño que existe hoy en día y que se usa, al igual que el mesmerismo y otras cosas más, que de hecho yo no lo introduje aquí, pero el mesmerismo dio origen, o sea, del mesmerismo es lo que después se deriva al hipnotismo, que hoy en día se quedó como hipnotismo, pero como hay personas que no recurren a esto y no creen en esto, del hipnotismo se hizo una encrucijada y también se abrió otro camino donde hoy en día se practica hipnotismo igual, pero a través de drogas. Y mayormente se usa para las personas que tienen trastornos depresivos, trastornos bipolares, cosas así. Se usan este tipo de drogas que los mantiene a ellos en un nivel donde están dóciles, fáciles, y es lo mismo que el hipnotismo. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Bueno, existe algo en la Biblia como la ley dominical. Y esto es algo que muchos adventistas enseñan, de que viene una ley dominical. Y aunque no todos están pendientes a este evento, por lo menos todos sí lo conocen y sí hablan de ello. Si les preguntas a los adventistas que hay ley dominical, ellos se van a ubicar rápido. Sí, ley dominical, pero todavía falta. Algunos te dicen todavía falta, otros te dicen ya está pronto. ¿Qué interesa o cuál es el punto de la historia de Ocosías con la ley dominical? Con los fundamentos que debemos conocer para la ley dominical. Bien. Por equivocación, muchos cometen 4 errores importantes en la definición o el concepto o en la idea o en la interpretación de lo que será la ley dominical. Y ojo, no estoy hablando de ningún predicador. Estoy hablando de personas. Cuando hablo con las personas, yo no me guío por los predicadores para encontrar qué piensan las personas. Eso es lo que piensa el predicador.
Así que lo primero que hacemos nosotros es hacer una entrevista, es hacerle preguntas a las personas para conocer cuánto creen las personas, cuánto conocen, qué es lo que creen, por qué lo creen, y en esto es lo que me baso. Así que no quiero que ningún predicador diga, yo me sentí que usted me está diciendo que yo cometo errores. Yo no estoy hablando de usted. Estamos hablando de las personas. Así que 4 errores importantes en la definición o el concepto o en la idea o en la interpretación de lo que será la ley dominical. ¿Cuáles son? Primero, el primero es en creer que la ley dominical consiste en una ley cuando en realidad son varias leyes que todas juntas te conllevarán a la adoración del falso día de reposo domingo. Muchas personas se ubican, es una ley, y tristemente no es una ley. Si esperas una ley, para cuando llegue esa ley que esperas, que sí va a existir esa ley, será demasiado tarde. Miren cómo dice la cita, la siguiente cita a continuación. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Plural. Así que son leyes dominicales. Y hoy vamos a entender un poquito, por eso que un poquito quiero que tengamos la base de este asunto. Siguiente cita. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Siguiente cita. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Se trata de leyes. Entonces no puedes esperar ni observar una ley. Tienes que esperar leyes dominicales. Y vamos a ver que no todas hablan de domingo, pero son leyes dominicales o pro-dominicales o en pos del domingo o como quieras llamarle. Segundo, el segundo error que se comete es el no reconocer las etapas de la ley dominical y mucho más el no entender o comprender el porqué de las leyes en cada etapa de la ley dominical. La ley dominical tiene sus etapas y no las conocemos y esperamos solo una etapa, la etapa del domingo. Por eso es que miren, la historia de Esther nos enseña que el principal motivo de la crisis con Naamán fue que Mardoqueo no reconocía la ley que existía de inclinarse en señal de adoración frente a una autoridad civil. Y digo, Mardoqueo no reconocía. Él no aceptaba eso, porque él no adoraba a un Dios, él no adoraba a un hombre, sino a un Dios. Pero el problema con Esther es que sucedió esto. Ahora miren cómo dice. Mardoqueo era visto como alguien que no reconoce ni respeta la autoridad civil y por lo tanto es alguien que promueve la rebeldía, el caos y el desorden. Por eso es que a Mardoqueo Naamán quería colgarlo en una horca especial. Porque este es el que está provocando que el resto de los judíos sea igual. Este es el que le está dando ejemplo a los demás para que se comporten igual. Este le está diciendo a los demás, hagan lo mismo que estoy haciendo. Así es como ellos lo ven. Y es una etapa. Ahora, el evento de los 3 jóvenes hebreos frente a la estatua de Nabucodonosor, otro ejemplo de lo que ya está sucediendo. Es otro ejemplo. ¿Por qué? En ese tiempo, aunque tu conciencia y tu creencia religiosa te impedían adorar a otro Dios, a no ser al único Dios verdadero, en ese momento se dijeron, puedes seguir creyendo en lo que quieras, solo se te está sugiriendo que incluyas la adoración a esta estatua o de lo contrario mueres. Solo se trata de que demuestres y reconoces a este poder por encima de todo. Y cuando estudias ley dominical te das dando cuenta que la primera etapa es que caes mal. ¿Por qué? Porque ahora tú eres descubierto como alguien rebelde. En la segunda etapa se crean leyes para empezar a doblegarte. No quiero que dejes de creer lo que tú crees, solo quiero que me demuestres que por lo menos reconoces la autoridad civil o la autoridad de la iglesia. Hay personas en la iglesia adventista hoy que les han dicho, no puedes hablar de estos temas
trinitarios o no trinitarios, ni de cualquier otra índole en la iglesia. Puedes venir, te puedes sentar, pero no puedes hacerlo. Es una prueba para ver si reconoces la autoridad de ese lugar. Porque si no la reconoces, obviamente habrá un castigo, y el castigo es que vas a ser expulsado. Vas a ser marginado. Y son etapas que van a venir las leyes dominicales. ¿En cuál etapa estaremos? Sigamos. La estatua representaba en aquel tiempo el reconocimiento de un poder civil, el del reino de Babilonia. ¿Cuál será la estatua en nuestros días? Vamos a seguir. El ejemplo de Daniel con el rey Darío, y ahora viene la otra parte, que por 30 días no se debía adorar a más nadie que no fuera el rey, y esto nos enseña que vendrá otro tiempo cuando se acabará toda libertad religiosa y toda libertad de conciencia será eliminada por la implantación de una ley que obligará a la adoración de un ser, a Satanás. Ya en esta etapa no importan tus derechos civiles como ciudadano ni tus derechos de conciencia como un ser humano libre. Va a haber una etapa donde ahora te van a decir, no. Ahora se te prohíbe creer en nadie. Ahora se te prohíbe creer en esas cosas que tú crees. Ni que prediques ni nada. Ahora eso es en cero. Ahora tienes que demostrar 100% lealtad a lo que te enseñamos. Esa es la otra etapa. Esa es la etapa final. Esa es la etapa cuando dicen, al principio quieren hablar del domingo junto con el sábado. Luego te quieren hacer reconocer el domingo igual que el sábado. Y luego te van a decir, no sábado, ahora es domingo. Y esa es la parte de la ley dominical que todo se concentra. Cuando llegue ese momento, entonces yo sabré que es el momento de huir. Resulta que cuando llegue esa etapa, esta última etapa, que está representada por Daniel y Darío, cuando llegue esa etapa será demasiado tarde para ti y para mí. Porque en las dos etapas anteriores se habrá echado tu suerte y la mía. Y no por Dios, sino por ti y por mí. Miren la siguiente cita como dice. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violencia del domingo, de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Es que Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra, y quiero que entiendas algo, no lo voy a explicar hoy, solo te lo voy a decir para que lo estudies. Las calamidades que tenemos hoy en día son parte de la ley dominical. La crisis o las crisis que están creando hoy en día son partes de la ley dominical. Porque ellas son las que preparan el terreno, preparan el ambiente, preparan a la gente y preparan las leyes que ellos quieren imponer. Pero estamos mirando solamente el domingo, cuando llegue el domingo. Y nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra iglesia está siendo educada de una forma ahora. De una forma que será vital para que después, cuando llegue el domingo, fácilmente la gente diga, domingo. Y hoy en día tú piensas y dices, ¿cómo es posible que esto llegue a ser así? Porque están preparando tu mente, están amoldando tu mente. Siguiente cita. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción, ¿hay corrupción hoy en día? Sí. Que se va generalizando más y más, debe echarse en gran parte, debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. ¿Estarán ya surgiendo las leyes dominicales o todavía no han comenzado a surgir? ¿Estaremos en la primera etapa, casi llegando a la segunda etapa de la ley dominical o todavía no ha empezado a surgir? ¿Qué tú crees? El tercer error de interpretación sobre la ley dominical es el de creer de que esta ley será por muy poco tiempo. Y se basan muchos en el texto que dice, y está en Mateo 24, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados.
Y obviamente la gente cuando lee este texto se lo quiere aplicar a todo. Y ahora se lo aplican a todo el evento de la ley dominical. El texto no está mal. Miren cómo dice esta cita de Elena de White. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Y ahora yo te pregunto, porque la gente obviamente va a pensar, bueno, está contradiciendo Elena de White a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en aquellos días el tiempo sería cortado. Elena de White, la lucha es larga. El problema es que cuando estudias Mateo 24, y tenemos que estudiarlo en otra ocasión, vas a descubrir que ahí se refiere a una etapa del evento. No se refiere a todo el evento que Cristo describe desde capítulo 3, perdón, desde el versículo 3 del capítulo 24 hasta el 25. Y por tener la idea que será un corto tiempo, muchos usan esta idea, voy a hablar claro, porque muchos tienen miedo a pasar por un periodo extenso. Muchos creen que en un periodo más extenso de lo que humanamente se puede pasar, muchos creen que Dios no tendría la capacidad de sostener a su pueblo. Y si Dios acorta los tiempos, no será porque no tiene capacidad de sostener al pueblo. Lo hizo por amor al pueblo, a los escogidos. Pero tenemos que entender qué significa Mateo 24:22 y qué significa la cita de Elena de White, que está en Joya de los Testimonios, tomo 2. Por lo tanto, ¿se equivocó Cristo al mandar a escribir esto a Elena de White? ¿Escribió una cosa Cristo con Mateo y ahora con Elena de White le manda a decir otra? No. ¿Habrá comenzado ya el proceso de leyes dominicales, hermanos? Siempre le hago esta pregunta para que estés ubicado. ¿Habrá comenzado esta lucha larga o todavía no han comenzado? Y el cuarto error es el de asociar a la ley dominical solamente con relación a guardar el domingo. Es por esto que muchos están esperando el evento equivocado, pues al tener un conocimiento equivocado sobre la ley dominical, no toman en consideración los eventos y las leyes previas a ese gran edicto que será la imposición del domingo como día de reposo. Y por eso dice Elena de White, que está en el comentario bíblico adventista, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obliga a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Y estamos hablando de la marca de la bestia. No estamos hablando de la ley dominical. Pero no nos hemos dado cuenta que serán otros eventos cuyo objetivo será llevarnos al fracaso, a la apostasía y a la rebeldía contra Dios, y que al mismo tiempo esto preparará el camino en nuestras mentes y corazones, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestras autoridades civiles, en nuestros líderes religiosos, para que cuando llegue el momento de decidir entre el día de reposo de Dios y el domingo, tomemos la decisión incorrecta, pues para aquel entonces nuestras mentes estarán educadas. Y escucha esa palabrita, grábatela en la mente. Nuestras mentes serán educadas a confiar y a obedecer, no en un escrito está, sino en un así ordena el hombre. Entonces, hay que parar en creer que la ley dominical es una, en realidad son muchas. Aunque no menciona la palabrita domingo. Por ejemplo, el cambio climático, ¿qué cosa es? ¿Crees que es una crisis humana? Si es una crisis humana, es una crisis para la ley dominical, o es una crisis de la ley dominical, y las leyes del cambio climático son leyes dominicales. Entonces, todas las crisis que hemos pasado serán parte de la ley dominical, de las leyes que deben ocurrir, que deben cumplirse para llegar a la ley dominical. Sí. Y esa es la parte que no hemos visto, o que muchos no han visto. Tenemos que aprender a reconocer las etapas y los eventos de la ley dominical para que estés apercibido. Parar de creer que será por poco tiempo. Ya tenemos leyes dominicales. Ese proceso largo para doblegar, engañar y someter a la gente empezó hace un tiempo. Parar de estar pendiente a una ley que imponga el domingo porque las leyes previas
que no hablan de domingo son las que te conllevarán a obedecer la ley del domingo y te conllevarán a adorar el domingo. La pregunta es, ¿cuáles son las principales características de las leyes dominicales según la Biblia y el espíritu de profecía? Privarte de tus derechos básicos como comprar, vender, viajar, trabajar, etcétera, ¿sí o no? Sí. Privarte de tus libertades, sobre todo de la religiosa. Privarte de la protección del poder civil que merece cualquier ciudadano. Ser visto como una escoria, ser despojado de nuestros bienes, ser despojado de nuestros beneficios, ser rechazados, acusados y señalados por todos y mucho más. Esas son las características que tendrán las leyes dominicales. Eso es lo que va a ejercer en nosotros. Va a crear en nosotros esta atmósfera de ser rechazados, de ser mal mirados. Ahora, Dios permite la crisis. ¿Y por qué permite Dios la crisis o las crisis? ¿Te has preguntado? La mayoría de la gente se sienta frente a la crisis a llorar y a reclamar a Dios. Y se asustan frente a la crisis. ¿Y ahora qué? Cuando en realidad deberíamos entender que Dios permite la crisis por algo. Para que aprendamos algo en específico. Él siempre te manda una crisis como aviso. Y para que al mismo tiempo te sirvan como termómetro o como un medidor de cómo está tu fe o cuán firme está tu fe. Y es por medio de la crisis que todos podremos ver con claridad en qué está cimentada tu fe. Cuán dispuestos estamos en obedecer a Dios. Cuánto estamos dispuestos a abandonar y a sacrificar por Dios. Cuánto te gusta o amas a los placeres de este mundo. Cuán aferrados estamos a nuestras posesiones materiales, bienes y riquezas. ¿Quién es lo primero en tu vida o el que rige tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Es por esto que te digo que a partir de ahora, si eras de aquellos que se lamentaban por las crisis, ya deja de mirar la crisis como algo, como una catástrofe. Mira la crisis como una prueba, que es lo que Dios me quiere mostrar, y analiza la crisis por la que estás pasando. Analiza tu vida y mira en dónde fue que fallaste. Porque si no fallaste en ningún punto de prueba, obviamente por esa crisis no vas a pasar más. De hecho, el diablo te conoce a ti y a mí, nos conoce a nosotros. No nos va a exponer a una crisis que él sabe de antemano que vamos a ser victoriosos. Nos va a exponer a una crisis que ya él sabe o se imagina casi en un 100% que vamos a fallar. Hubo un evento en el año 2020. Bueno, en el 2020 hubieron muchos eventos. No puedo hablar con claridad. Un evento que Dios permitió que sucediera para que nos sirviera de prueba o de ejemplo. Este fue un evento que cumplió con todos estos principios básicos que hemos mencionado y cumplió con todas las expectativas de las leyes dominicales que se describen en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Cuáles son? Te las vuelvo a leer. En este evento se pudo ver en qué estaba cimentada la fe de la gente. Cuán dispuestos estuvieron la gente en obedecer a Dios. Cuánto estamos dispuestos a abandonar y a sacrificar por Dios. La gente demostró ahí. Muchos demostraron que estaban dispuestos a sacrificar por Dios nada. ¿Cuánto te gusta o ama los placeres de este mundo? En esa crisis, en ese evento, se demostró que mucha gente aman a los placeres y las cosas de este mundo, pues no estuvieron dispuestos y dispuestas a perderlos. Cuán aferrados estamos a nuestras posesiones materiales, bienes y riquezas. Muchos se doblegaron frente a este evento para no perder sus posesiones, sus posiciones en sus trabajos y en sus lugares donde estaban, y para no perder sus bienes y sus riquezas. ¿Quién es lo primero en tu vida o el que rige tu vida? Muchos demostraron quién era el primero que regía su vida. Y quiero decirte que si tu vida está regida por el miedo no representa a Dios. El miedo representa a Satanás. Yo no estoy diciendo que los que sienten miedo están de parte de Satanás. Sentir miedo es una cosa y que sea el miedo quien rija mi vida es otra.
Obviamente yo siento miedo, como cualquiera de ustedes, por cualquier evento que pueda ocurrir. Pero por encima de ese miedo hay algo superior en mi vida. Hay una fe y una confianza en Dios, donde esa es la que me permite, a pesar del miedo, avanzar hacia adelante y hacia arriba. ¿Entiende ese punto? Así que esto es un evento en el cual la gran mayoría no pasó la prueba. Y creyó en primer lugar, cuando hablé con la gente, cuando hablamos con muchas personas, nos dijeron que este asunto no tenía nada que ver con ley dominical, que simplemente era una crisis mundial de índole sanitaria. Simplemente creyeron que tan solo se trataba de una crisis de salud. Por no reconocer los principios, las etapas y las leyes dominicales, creyeron que esto no es algo importante, es una crisis. Una crisis que es aparte al evento que viene. Y no se entendió que esa crisis es parte del evento que viene, porque en esa crisis se preparó tu mente y la mía. Algunos permitieron que sus mentes fueran doblegadas, otros no. Y estoy hablando de la crisis que ustedes conocen ya. Es un asunto de salud. Y estoy hablando de la cura de esa crisis. Porque si problema hubo con la crisis, peor aún fue con la cura. Para la mayoría de los cristianos ecuménicos, si usted conversa con cualquier cristiano de cualquier otra iglesia, ellos te van a decir que ellos se reconocen en la cura de la crisis. ¿Sabe lo que es la cura, verdad? Ellos reconocen que en la cura de la crisis se encuentra la marca de la bestia. Eso es lo que ellos creen. Y nosotros decimos, no, esa no es la marca de la bestia. Y el punto no es si es o no es. El punto es que al menos ellos reconocían y les son fieles a lo que creen. Y la marca de la bestia tiene como objetivo doblegarte para que obedezcas a la bestia. Pero resulta que nosotros solamente pensamos en marca de la bestia en el domingo. Eso es lo último. Si tú aplicas el mismo principio a otras leyes que te conllevan a hacer lo mismo, entonces puede que simbólicamente te hayas aplicado la marca de la bestia. No sé si vas entendiendo el punto. Si la marca de la bestia se hubiera tratado de eso, la gente se la puso. Pero como creemos que se trata de domingo, pues entonces eso no tiene nada que ver porque se trata de domingo. Preparó tu mente y la mía y la de mucha gente. Yo me incluyo en el aspecto de hablar en general, pero en realidad no estoy diciendo que participé de eso, porque no lo participé. Ahora vamos a analizar el paralelismo que existe entre este evento que pasó con los eventos que ocurrirán. Comenzaron el surgimiento de una crisis humanitaria que más tarde conllevó a la creación de leyes en todo el mundo a favor de la obligación de algo. Así es como va a surgir. Así es como viene surgiendo las leyes dominicales. Se crean crisis humanitarias y luego ahora se crean leyes para supuestamente poder soportar la crisis y para que no haya problemas con la crisis. Para que esa crisis no ocurra más. Para que todo sea paz y seguridad. Simultáneamente comenzaron unos pocos a dar la voz de alarma y de advertencia. Yo diría como un fuerte pregón. En contra de estas leyes de salud. Y la mayoría no quiso escuchar. Muchos se levantaron y no quisieron escuchar. Al mismo tiempo se comenzó a presentar la verdad y a desenmascarar los objetivos ocultos que habían detrás de la enfermedad y de esas leyes que se crearon en favor de la cura de la enfermedad. Y esto se hizo dentro de la iglesia y fuera de ella. Los que hicieron esto fueron criticados por aquellos que se hicieron eco de las palabras del mundo, acusando a estos de presentar teorías conspirativas o de ser conspiranoicos y de estar promoviendo la rebeldía y la traición en los demás. ¿De qué fuimos acusados? ¿De qué fueron acusados esos que se levantaron a hablar en contra de eso?
tú eres un conspiranoico. Esas son teorías conspirativas. Porque nos han enseñado, la teosofía se han encargado de enseñarnos que los que pretenden enseñarte la verdad, ellos conspiran contra ti, y contra tu casa, y contra tu paz, y contra tu fe, y contra tu familia, y contra tus principios. Cuando en realidad los que conspiran contra ti son ellos. Pero has aprendido a creerles más a los medios de comunicación masivos que a lo que Dios dice en su palabra, y que al grupito de 2 o 3 que te presentan las cosas como son. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son los que conspiran? ¿Nosotros o ellos? Me refiero contra tu vida. Miren cómo dice la Biblia. Hay una exhortación, hay una reprensión para aquellos que les gusta hacerse ecos de las palabras del mundo. Isaías capítulo 8 versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Quiere decir que si ellos le dicen a este tipo de gente, estos son conspiranoicos, no te hagas ecos de esa palabra. No juzgues ni condenes a los demás, porque el mundo ya los condena. No participes de eso. Pero dice aún más, no temáis lo que ellos temen y no tengas miedo. Aquellos que nos hemos negado a recibir tal cosa en nuestro cuerpo, fuimos acusados de ser los que estamos contaminando el resto del mundo. Muchos fueron expulsados de templos adventistas por negarse a participar de una ley que va en contra de los principios de salud que Dios estableció. Muchos perdieron sus trabajos, pues el gobierno y muchos empleadores no les reconoció su derecho religioso y de conciencia, y la iglesia le negó el único apoyo legal con el cual podrían contar para hacer defender sus derechos. Algunos pastores empezaron a declarar a la iglesia la falsedad de que Elena de White participó de otras curas similares en su tiempo, presentando este argumento como estímulo para que la iglesia participara voluntariamente de esta imposición del Estado. Miren cómo dice esta cita, para aquellos que todavía creen que Elena de White sí participó porque lo declaró un secretario de ella en el 1930, 15 años después que ella murió, se atrevió a revelarlo y luego Elena de White no lo hizo. Pero me llama la atención algo. ¿Has leído Mensajes Selectos tomo 2? Deberías hacerlo. Porque ahí ella cuenta todas experiencias en su vida y en su hogar. Y miren esta. En el invierno de 1864, mi Guillermito contrajo repentinamente una violenta fiebre pulmonar. Acabábamos de sepultar a nuestro hijo mayor que había fallecido a causa de esa enfermedad. Era la neumonía, la tuberculosis. Y estábamos muy ansiosos por Guillermito, pues temíamos que él también muriera. Decidimos llevarlo al médico. Decidimos que no llamaríamos a un médico, sino que haríamos lo mejor que pudiésemos mediante el uso del agua y rogando al Señor en favor del niño. Invitamos a unas pocas personas que tenían fe a que unieran sus oraciones con las nuestras. Tuvimos la consoladora seguridad de la presencia y la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué te leo esta cita? Aquí no habla nada de la cura de la enfermedad. Resulta que ella a sus hijos no les quiso aplicar ninguna cura de la enfermedad. Es más, no los quiso llevar ni a ver un médico. Ni quiso probar ningún antibiótico ni ninguna droga del médico. Con sus hijos poseía una fe tremenda. Pero perdóname por lo que voy a decir. Qué mala madre sería cuando ella sí temió por su vida y participó de cuantas cosas habían por allí para ponerse en su cuerpo, pero a sus hijos no les permitió que las usara. Tenía fe en Dios para decir, de ahí los puede salvar y si quiere y si no, no, pero ellos no van a usar ningún tipo de artificio médico, pero para mí no, a mí sí pónganmela porque yo sí tengo, yo sí. ¿En serio? ¿Creemos que somos capaces de pensar en una madre así, en una profeta así?
La Iglesia se unió con Roma en apoyo al Estado en la lucha de implantar esta ley obligatoria que privaría de libertad a todos. Por eso es que el Papa declaró en un 18 de agosto del año 2021 que la cura es un acto de amor hacia el prójimo. Y al día siguiente, 19 de agosto, se pronunció nada más y nada menos que el presidente de los Adventistas del Séptimo Día diciendo, y cito de dicho documento, la cura es un acto de bondad porque la cura o estas curas ayudan a proteger a los demás para que no se enfermen gravemente o incluso mueran, y así se construye la inmunidad comunitaria o de rebaño. Y ahí aparecen en esta pronunciación, la denominación adventista presentó 8 puntos con citas y textos manipulados para justificar la invitación que le hacen al pueblo adventista y a la comunidad a participar de esto. La iglesia declaró, y ahí hubieron varias declaraciones. Fíjense, una de ellas me llamó la atención. No es necesario tener un así dice Jehová directo para saber qué hacer o cómo o qué no hacer. Investíguelo, no puedo sacarlo aquí. El texto. Eso ocurrió en el 2021. Los que lo vieron pudieron encontrar, ver este asunto de cómo la iglesia se presentó conforme a la cura. Y por último, hablemos un poco de los que se pusieron el pinchazo. De hecho, hablemos un poco de los que se pusieron la cura. De hecho, ya lo hemos tocado. Analicemos algunos de los motivos que los impulsaron a ceder y de participar de algo que no debieron hacer. Algunos lo hicieron porque simplemente le creyeron más al hombre que a Dios. Otros lo hicieron porque simplemente creyeron que no era nada peligroso, pues no tenía nada que ver con leyes dominicales. Por eso es bueno conocer sobre las cosas que Dios presenta en la palabra de Dios, para que cuando pasemos por la crisis o el evento en el tiempo que estamos, podamos reconocer qué hay detrás de todo. Otros lo hicieron porque no quisieron perder ciertos beneficios como viajar, comprar y de poder seguir viviendo sus vidas como antes. Otros lo hicieron para no perder sus beneficios médicos. Otros amaron más sus trabajos, su riqueza y sus vidas antes que serle fiel a Dios. Una de las características de aquellos que aman a Dios está en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quieres ser parte de esos que aman a Dios? Tienes que entender o tienes que aprender a menospreciar, a menospreciar tu vida hasta la muerte. Primero está Dios, antes que tú y antes que yo. Otros simplemente le creyeron más a la ciencia y a los médicos antes que a Dios y a su reforma pro salud. Hay ejemplos en la Biblia de otros que hicieron lo mismo. Si vas a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, y estudias la vida de Asa, del rey Asa, miren cómo dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y esto es lo que hacen la mayoría del pueblo de Dios, porque en el engaño de la teosofía, y como dice Ellen White, y a través de la educación y de la ciencia, se ha enseñado a la gente al punto de que Dios mira bien el que tú temas por tu vida. Dios mira bien de que tú te cuides. Dios mira bien que tú comas saludable. Pero el hecho que temas por tu vida pisoteando sus principios, ahí no. No veo ningún respaldo bíblico para eso. Pero el Señor dice en Consejos sobre régimen alimenticio: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Hay muchas, ¿no? El mundo tiene muchas. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Y el problema de la gran mayoría, para que vayamos entendiendo, es que creyeron y creen en la ciencia médica y no tienen fe suficiente para confiar en la única forma de curar que existe para el cielo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que debemos depender y no hay nada de malo en confiar en los hombres. ¿Ves cómo han preparado tu mente? Cuando llegue domingo,
hace rato que habremos pasado por diferentes pruebas, habremos sido educados a confiar en los hombres, a probar lo que los hombres piden. Cuando llegue el domingo lo vamos a hacer igual. No crea que va a ser distinto con el domingo. Y sigue diciendo, los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Y preferimos las drogas porque lo quiero rápido, me quiero sanar ya y quiero ver mejoría ya, me desespero porque el proceso que Dios me ha dado se hace un poquito lento y eso me desespera porque mi fe en Dios está tan débil que cuando algo se demora me desespera. Saúl, por tener una fe tan débil, Samuel le dijo, en 7 días estaré allí, y llegó el 7º día de la mañana y dijo, Samuel no ha llegado, y agarró y se puso a ofrecer sacrificio a él como si fuera un sumo sacerdote. Por lo mismo que hoy en día la gente participó de la cura. Otros le temieron más a los gobiernos antes que a Dios, pero la Biblia dice que el Evangelio eterno consiste en algo. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios. Y no entendemos esta palabrita. Si entendiéramos esta palabrita, entendiéramos que hay cosas o que las cosas que el hombre manda hacer van en contra de lo que Dios dice en la gran mayoría. Por lo tanto, si yo temo a Dios, yo no puedo practicar, ni participar, ni obedecer a lo que los hombres me mandan hacer. Siempre y cuando lo que me mandan a hacer esté en contra de un así dice Jehová, obviamente. Pero gracias a Dios que tenemos el ejemplo de aquellos que sí estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, estuvieron dispuestos a perderlo todo con tal de serle fiel a Dios, y Dios los premió. Ahora, no estoy condenando a las personas que participaron de la cura. Por lo tanto, te pido de favor, no me escribas en el chat, me he sentido condenado o condenada porque yo sí participé de esto. O me siento condenada porque tengo familiares que sí participaron de esto. Porque esto no es una condenación lo que estoy haciendo aquí. Solo hago mención de la crisis que hubo y de cómo la humanidad, la gran mayoría, el pueblo de Dios, el pueblo adventista, cómo ellos lo enfrentaron. ¿Para qué? ¿Para burlarnos? No. ¿Para condenar? No. Para que lo tengamos de ejemplo y rectifiquemos, porque todavía la gracia está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Todavía hay salvación para ti y para mí. Todavía hay oportunidad de que hoy tú digas, en la próxima crisis ya sé en qué fallé. Ya sé en qué estuvo basado mi fe. Yo creía que era espiritual. Yo creía que tenía fe. Descubrí en esta crisis que no tengo ninguna. Me tengo que preparar. Y ese es el objetivo. Si miras atrás y analizas tu vida y tus fallos, entonces entenderás en qué punto tienes que trabajar con Dios. En qué punto o para qué punto te tienes que tirar de rodillas cada día. Muy pronto vienen otras pruebas más y al final vendrá la verdadera prueba. La prueba en la que sí se decidirá qué ocurrirá con tu vida. Muy pronto se repetirá un evento como este y la pregunta es, ¿se volverá a cometer el mismo error? ¿Volverá el pueblo de Dios a participar del mismo miedo que participan ellos? A hacerse eco de las mismas palabras y acusaciones que el mundo hace en contra de los atalayas. ¿Participará de las mismas leyes que van en contra de la libertad religiosa y de la salud para hacerle fiel a los hombres? La farmaquía es el brazo derecho de Satanás. Es el medio oculto que él usa para entrampar y engañar a la humanidad. La teosofía moderna, que es esa mezcla de ciencia, filosofía y religión, es el medio que él usa para que se confíe más en el hombre que en Dios.
y entiende de una vez y por todas que hemos sido adoctrinados, hemos sido educados. Por eso es que fallamos tan fácilmente frente a estos eventos. Para colmo, no conocemos profecía. Conocemos del evento, pero no conocemos de los detalles del evento. Porque casi nadie predica de los detalles del evento. No es el decreto que imponga el domingo para el que debemos prepararnos, sino para las múltiples leyes previas que surgirán antes, o mejor dicho, que ya tenemos. Si aprendemos a guardar lealtad a Dios ahora, guardaremos también mañana lealtad a Dios ante el gran decreto. Si no aprendemos a ser leales a Dios ahora, definitivamente no lo seremos mañana. Iglesia, Cristo está viniendo, el momento es ahora. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Tienes ahora frente a ti una decisión que tomar. Si eres de los que flaqueaste o de los que participaste del miedo o de la crítica o de la práctica que el mundo hizo, tienes la oportunidad de pensar y decir, no voy a caer más en este error. Por estar ciego, por tener una venda en mis ojos, por no entender, por no escudriñar, por dejarme guiar por la mayoría, por dejarme guiar por los líderes religiosos. Tienes una oportunidad de pensar, ¿lo seguiré haciendo en la próxima crisis? Viene una próxima crisis. ¿Estarás dispuesto a dejar tus bienes, a perder tu trabajo, a perder el título de tu carro, a perder el mortgage de tu casa? ¿Estarás dispuesto a todo eso con tal de no perder tu trabajo para poder seguir pagando esto? Y para no perder tu trabajo, obviamente, tienes que estar dispuesto a practicar lo que el mundo te pide practicar. Porque si te das cuenta, el gobierno no vino a punta de cañón a tu casa para obligarte a hacer algo, así que no puedes acusar al gobierno. El gobierno presionó a los empleadores y ellos, como dice Apocalipsis, los mercaderes de la tierra, ellos, los empleadores, fueron los que te obligaron a ti. Si no te practicas esto, te vas. Estás despedido. Y muchos amaron eso para no ser despedidos, para no perder su trabajo, para no perder el estatus, para no perder su cuenta, su entrada bancaria, para no perderlo todo, porque creyeron que Dios no podía hacer nada y aparte no estamos dispuestos a abandonar todo esto por Dios, porque todavía no es el momento de ir al monte. ¿Y tú crees que si ahora no estás dispuesto a abandonar las cosas, cuando llegue el momento de ir al monte, ¿crees tú que te vas a ir al monte? ¿Crees tú que en ese tiempo, sí, ahí sí voy a estar dispuesto a dejar todas mis comodidades? Ahora no. Eso es lo que quiero que medites, que meditemos tú y yo. Preparémonos para los eventos que vienen. Las leyes dominicales, si te gusta lo que vas a escuchar bien y si no también, las leyes dominicales ya empezaron. La crisis en pos del domingo, dominicales, ya empezaron. La corrupción que tenía que existir para la existencia o la vigencia de las leyes dominicales, ya la están creando, la vienen creando. El periodo largo ya viene sucediendo. Muchos recibieron sus castigos, otros siguieron gozando de su beneficio. Y es el mismo ejemplo. Que Dios te bendiga, hermano, nos ayude a entender y nos ayude a confiar en Él plenamente. La teosofía, la farmaquía, son los dos instrumentos modernos que el diablo usa para engañar al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos una vez más. Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje que tú nos has dado. Gracias porque en tu palabra podemos escudriñar y podemos encontrar la verdad de todo. Podemos encontrar el ejemplo, podemos encontrar la advertencia, podemos encontrar el llamado de atención, podemos encontrar los ejemplos que necesitamos, la fuerza que necesitamos. Podemos encontrar el camino que necesitamos recorrer para llegar hasta la Canaán celestial. Queremos serte fiel, queremos obedecerte a ti, reconocerte como nuestro único Dios verdadero, como el Dios que rige nuestras vidas y nuestros hogares. Queremos reconocerte como el dador de la vida. Pedimos que tú nos ayudes, que nos protejas y que nos dé fortaleza de lo alto para enfrentar los eventos que están llegando y que muy pronto y otros que muy pronto vendrán. Te pedimos una bendición para cada persona que está escuchando este video o que ha escuchado este video y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bendiciones, hermano. Feliz sábado.